Entonces, como ves, pues que esto de la sana distancia, aquí no hay. Pero tenemos un mágico cubrebocas y tu otro, entonces doble magicidad. De Darth Vader, por cierto. Cubrebocas de Darth Vader. Ya, vamos a empezar. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. You can't handle the truth! Take your stinking paws off me, you damn dirty ape! I have rules, Greg. Could you milk me? Remember. Yippee-ki-yay, motherfucker. Here's Johnny! These aren't the droids you're looking for. Frankly, my dear, I don't give a damn. You ever dance with the devil in the pale moonlight? What? ¿No vas a contar? Creí que no había necesidad de esta Pues dijiste que siempre tenemos que contar. Bueno, bienvenidos a Ciencias Ficción, el único podcast que no sabe si this is the real life or this is just fantasy. ¿Ah? Derechos de autor están a punto de tumbar, no sé, el video. Y yo prometo no volver a cantar. Gracias. ¿Cómo estás, Memo? Hoy estamos aquí. Sí, es la primera vez que estamos aquí juntos. Estoy muy desacostumbrada a verte sin una pantalla. Sí, así que mides más de un metrito. Ya no te puedo como que minimizar. Minimizar y cerrar la pantalla. Cerrar mientras estoy viendo Facebook. En serio. Hola, Memo. Ya sí, es muy extraño. Sí. Principalmente porque no ha habido interacciones sociales Principalmente porque 7 meses. Independientemente de la pandemia, es la primera vez que estamos en persona. Desde hace como 2 años. Bueno, pues el día de hoy vamos a iniciar este 6º episodio. Esperamos que les hayan estado gustando los otros 5. Y pues si no, pues lo sentimos mucho. También es la mayoría. Igual tampoco nos están pagando, igual. O sea, No nos estamos esforzando mucho. Ajá. Estamos haciendo esto en riesgo de que nos regañen nuestros tutores, que yo creo que ya va a llegar muy pronto. No, pues por qué no decir que no estamos poniendo suficiente atención a nuestros proyectos. Pero la verdad es que no estamos disminuyéndole tiempo a nuestros proyectos. Al menos en mi caso, le estoy disminuyendo tiempo a mis horas de sueño. Yo sí le estoy disminuyendo el tiempo a mi proyecto. Yo no. Pero ya después, igual y sí. Ya cuando pase mi candidatura. Bueno, el tema del día de hoy tiene mucho que ver con algo de lo que hablamos en nuestro primer episodio. Que pues nosotros al estudiar ciencias, al decidir estudiar ciencias, con ello viene una gran responsabilidad y una gran piedra de la vergüenza, o roca. No quiero que me ataquen los geólogos. Una roca de la vergüenza. Porque pues ya les dijimos a los geólogos que no tenían trabajo en el episodio pasado. Pues iban a decir, y además ni siquiera saben decir rocas y dicen piedras. Es lo mismo. Bueno. A nadie le importa. ¿Cómo se llaman? ¿Qué prefieres, un rocazo o un piedrazo? ¿No te importa? ¿Te va a doler igual? Sí, es cierto. Y bueno, al estar haciendo eso, o sea, esa roca de la vergüenza viene con que siempre estamos siendo como criticados, aislados en cierto momento de nuestra vida, todos. Aunque después encuentras un poco de ayuda con grupos o personas que piensan igual que tú. No grupos de ayuda, grupos de amigos. Hola, ¿qué tal? Soy Ñoño. Hola, Ñoño. Hola, Ñoño. Y al final también, mientras encontramos más bien a estas personas, amigos en común, comenzamos a tener nuestro primer acercamiento o aceptación con la televisión. En series de televisión donde a veces, muy pocas veces, ser nerd es cool. O al menos son los personajes principales de las series y pues te sientes relacionado. Entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar de nerds. ¿Qué tal, Cere? ¿Cuál fue como con tu primer así como ñoño de la tele que tuviste? ¿Cuál fue el que más te gustaba? Los primeros cuando era muy niña eran las caricaturas de Laboratorio de Dexter. Creo que fue la primera. Después salió Jimmy Neutron.
son parecidos, pero primero fue Dexter. Se me hizo muy gracioso y estaba bastante entretenido. Si nunca lo vio, pues era un niño como de, no sé, como de 9 años. Tenía como 8 o 9 años. 8 o 9 años, muy chiquitito, también por eso me relacionaba Sí, claro. yo. Y era un niño genio Cuadradito, chiquito. que tenía su laboratorio, tenía una hermana que lo molestaba todo el tiempo. Y pues no sé, a mí me gustaba mucho, se me hacía muy gracioso. Él tenía como estas actitudes de niño rechazado, de niño aislado, Como niño resentido. como resentido, como que, aunque no me acuerdo de qué iban sus experimentos. Pues en general tenía experimentos como bien raros, porque a veces creaba como monstruos, a veces creaba robots, principalmente como que Dexter hacía robótica. Ajá. Pero sí tenía como varios Pero ¿cuál era su proyectos. motivación? No sé. No era conquistar el mundo, Ajá, ¿no? Era nomás como que hacía por hacer. Ajá, un científico de verdad, Ajá. necesitas motivación. El hecho de que nos pongan siempre a justificar nuestros proyectos hacen Eso que es un error. es una mentira, la mayoría de las veces. Es como siempre que tenemos que estar poniendo así como, es que el humano siempre tiene problemas como cáncer, entonces por eso estoy estudiando mitocondrias en un nemátodo. Moscas, ajá, cómo se le hacen las alas a las moscas. Yo la verdad es que nunca puedo justificarla y esa es la razón de que no tengo tanto financiamiento para Sí, mi proyecto. No hay manera de que yo explique que nos va a beneficiar a la sociedad de manera práctica el estudiar cómo se aparean unos escarabajos. De los que apenas la gente normalmente no lo ve. Escarabajos que ni están padres. Ajá. Sí, imagínense tener que estar como 1 hora nada más viendo bichos y decirle a alguien, es que lo hago por ti. Estos bichos se aparean por ti. Entonces no es fácil ese tipo de financiamiento. Entonces Dexter, lo que se supone que hacía, él era más que nada hacía robótica, hacía como porque tenía sus máquinas estas de información, pero también tenía sus robots que se hacía mochila, tenía, ¿cómo se decía? Mira, Mario, según yo, la idea del científico de la televisión, para empezar, es como multiusos. Hace física, hace química y hace biología. Pero en el caso de Dexter creo que sí está un poquito más cercano a robótica, un poquito a física. Sí, Tiene casi sus no hace naves cosas de espaciales. biología. No, de biología casi no. También está ya antes de la secuenciación del genoma humano, entonces la biología todavía estaba como muy Ajá. separada de lo que era la conciencia la social. ¿Y el tuyo? ¿No? ¿Cuál fue el También el laboratorio de Dexter, de chiquito siempre dibujaba a Dexter en hojas de acetato. Ajá. De hecho me suscribí a la revista Cartoon Network nada más para tener fuentes para dibujar a Dexter. Nerd. Ven esta aceptación, esta negación por la cual reciben incluso de sus congéneres. Lo que más me gustaba mucho era Dexter, era por lo mismo que hacía todos estos experimentos y porque tenía interés, era como de esta onda de me gustaba que tenía su laboratorio, que era como el típico científico que traía sus guantecitos y sus batas. Ya luego llegas a este punto en el que ya no usas ni bata ni guantes, entonces estás en el laboratorio así como así. De hecho, No ahorita deberías. no debería. Bueno, pero tú no trabajas tanto con... Así déjalo. Ok. No trabajas tanto. Fin. Fin de la elaboración. Yo me pongo mi bata en el laboratorio para lavar material porque vamos con cloro y no me voy a dejar Porque que no nos playeras traen. tan chidas como estas se arruinen por andar sanitizando. Haciendo higiene. Sí, bueno, entonces la idea de este episodio es, vamos a intentar hacer como comparar las series y los personajes que son parecidos en este mundo nerd. Y no tanto como para decir este es mejor o este no, sino para hablar un poco de ellos y decir en qué son similares, en qué son diferentes. Y pues si empezamos con Con Dexter. podríamos decir que su rival sería Jimmy Neutron, que además era de Nickelodeon, o sea, doble rivalidad. Sí, hay una muy hermosa, bonita. Se enriqueció mucho. Y además Jimmy Neutron pues ya era en 3D, ¿no? En esta Ajá. animación 3D. Pero también era un niño como muy de robótica, ¿no? Sí, porque también tenía su perro Godard. También Su hacía nave. sus... No, pero sí, bueno, no sé. Era más como físico la idea de Jimmy Neutron. Porque manejaba portales y todo ese tipo de Químico, cosas. y químico también, ¿no? No, Hacía pero- de repente cosas, bueno, es que me acuerdo mucho de un episodio donde hace un dulce súper ácido. Sí, el mejor dulce del mundo. Ajá, y era muy ácido y estaba chido. Y nunca se acababa, creo. Que nunca perdía el sabor. Estaba- Sí, entonces Jimmy Neutron sí era más como una mezcla. Como les digo, no había mucha diferencia entre lo que hacían, entre física y química.
Pero sí eran como que, por eso mismo tenían como este pique, porque los dos hacían como las mismas cosas. Más que Jimmy Neutron se me hace como más Más cool, ¿no? Okay. Ajá, y un poquito mamador. Porque era como más Sí, este es mamoncillo. como el niñito que es genio Ajá, y te caga. y te caga. porque Porque él te lo recuerda. porque él sí tiene autoestima un poco más alta. Entonces como que sí, pues yo soy genio, fíjense. Y tú así de, no amigo, deberías avergonzarte de ello. ¿Por qué andas tan alzado? Bájale de tu pedo. Porque me acuerdo del episodio en el que incluso hay un meme, ¿no? El de, entonces, esto es cloruro de sodio. No, amigo, esto es sal. Y él estaba a fuerzas reforzando que era cloruro de sodio. O sea, él quería a fuerzas que le dijeran cloruro de sodio a la sal. ¿Jimmy Neutron? Ajá. O un amigo que tú tenías. No, Jimmy Neutron. Mi amigo Jimmy. Él era muy mamador. Entonces, en cambio, Dexter era este otro científico, niño, igual como más o menos eran como de la edad. Ajá. Entonces, pero Dexter era más como que él sí era resentido social porque era, él como que sí le gustaba demostrar que sabía, y a los demás les cagaba por eso. En cambio, Jimmy Neutron presumía que sabía. Además, Dexter como que no le interesaba tanto sociabilizar, ¿no? Era muy aislado. Sí se peleaba de repente con Cerebro o con su hermana, discutía, pero siempre intentaba, solo como para probar algo, pero no era que quisiera ser la estrella o algo así. Salvo un par de capítulos que se tratan de eso. Ajá. Incluso era como muy niño todavía, porque era muy lloroncillo, era muy... ¡Mamá! Ajá. En cambio, Jimmy Neutron, a él sí le valía madre. Sí, él hacía lo que pudiera. Como que hasta pendejeaba a sus papás, ¿no? Y los respetaba. Sí, no respetaba al papá. Incluso está el episodio en el que convierten todo el planeta como que nunca deja de nevar, ¿no? Que empiezan con el caribú. No manches, si la gente sabe. Ríase conmigo y digan caribú. Está muy bueno. Entonces sí tenía como esos episodios. Y ya después, al final, lo que sí es que empezaron a hacer más una historia de amor en Jimmy Neutron. Con Cindy. Con Cindy, ajá. Que era una niña también lista, pero no tan nerd. No tan nerd como... Era más popular. Ajá, más popular y no tan Rubia. obsesionada con eso. Y los amigos de Jimmy eran... Carl y Shin. Ajá, ellos eran como estos otros nerds de los que no vamos a hablar, pero Ajá. nerds que eran más... Entonces, no tan... Pensé que traía mis lentes. No. Pero los iba a acomodar porque vi los tuyos hacia abajo. Ay, ¿ves? Es muy extraño. Ya sabes, como de ahorita le cierro la pantalla. Y a mí los amigos de Jimmy Neutron me daban muchísima risa. Como que eran muy buenos personajes. Eran estos nerds que eran más nerd, no de intelectual, sino de gustos nerds. O sea, a una niña así le gustaban los superhéroes. El otro niño le gustaban las llamas. Ultron, algo se llamaba su personaje. Ultraman, ¿no? Ultraman, el personaje de Shin, que estaba Que era como un niño latino. Ajá, Shin. Y así todo Era divertido y medio tontillo. Y bueno, despistado. Ajá. Y el otro niño... Oh, retrasado. El otro niño era Carl. como más tierno, como Ajá, más simpático. lento. Sí, le gustaban las cosas más ñoñas, más Carl era cursis. como el ñoño tonto. O sea, porque Jimmy Neutron era el nerd. El nerd. Como que la palabra ñoño se usa como intercambiable. Puede ser muy inteligente, puedes que te gusten cosas de ciencia ficción, de fantasía, o puede ser muy tonto y tener un chingo de que todo el mundo te haga bullying. O sea, los tres los llamas como ñoño. Ajá. O Entonces, nerd también. ajá. Y si hay unos que entran en la descripción de las tres. Ajá. Pero como que en este caso los tres eran amiguitos, en este caso cada uno era un ñoño Las distinto. tres partes. Ajá, Sí, cierto. del ser ñoño. Ujú. Cambio Dexter, pues era nada más él. Él Ujú. era, porque no me acuerdo que también le gustaban los superhéroes, pues a él le gustaba Ujú. ¿cómo se llama? El Capitán Libertad, algo así, que era también como un tipo Capitán América. Como Capitán América. Ajá. Ujú. Sí, le gustaba ver caricaturas también. Como también el que era Van Halen, también, que también era un superhéroe que tiene su guitarra. Y el Hulk intercambiado, que el short era verde y el morado. Ay, no me acuerdo de En ello. la Liga de los Superamigos, algo así se llamaba, la Sociedad de los Superamigos, eran los superhéroes de Dexter. No. Ujú. Pero el Dexter también tenía como las tres características como en uno solo. Ujú. Bueno, y pasando a otro grupo, ¿o quieres decir Son alguno las- de ellos? No, Ok. ya acabamos. Sí, bueno, muchas gracias. Este mini episodio. No, podríamos hablar también de dos series
O sea, también de sus personajes, pero primero de las dos series que para nosotros son dos series que ejemplifican muy bien el mundo nerd de esta parte de lo nerd que hablamos, que sería Futurama y Rick and Morty. Por cierto, estas series ya entran a otro nivel, ya no dejan de ser esta serie como de niño Ajá. para niños, Ajá. y ya son de más... Sí, no de son para territorio. niños. No, para nada. Sí, ya entramos, para empezar Futurama. Futurama se estrenó en 1999 con todo este pavor que había para lo que era el nuevo milenio. Y Futurama decide, bueno, ¿le tienes miedo al 2000? Vamos a hacer una serie sobre los años 3000. Entonces, el personaje principal se llama Fry y está acompañado de un robot que se llama Bender, que él tiene esta peculiaridad que es, se supone que era un robot mexicano, creado en México, que tenía la capacidad de Doblar doblar. cosas. Ajá, su nombre en inglés es doblar cosas, el doblador. El doblador. Y entonces tenían esta característica de que eran como el típico dúo de las series de televisión. Y conforme fue expandiéndose la serie, pues se le dio más peso a cada uno de los personajes, que eran el Dr. Zoidberg, el Dr. Farnsworth, que era el tataraviento de Fry. Estaba Lila, que era una cíclope mutante. Ajá. El Dr. Zoidberg, que todo el mundo lo ubica porque es el de los memes, el que parece como un cangrejo tipo pulpo. ¿Y quién más? La Amy, asiática. Amy la asiática, porque esa es su característica, asiática. Y estaba también... Es que siempre le cambian su personaje. Primero era como sexy, luego es como Ajá. ruda, luego es inteligente. Y a veces nada más era, al principio se supone que era muy inteligente, era bastante de... Ajá, y luego es como la que no quiere trabajar. O sea, esta serie duró, en teoría, duró 15 años. En esencia hay como nada más como 6, 7 temporadas, porque fue cancelada en la temporada 4 y después fue renovada posteriormente varios años, porque hicieron una serie de películas que a la gente les gustó, que trataban temas como de ciencia ficción, de fantasía. La reviven la serie y empiezan otra vez a hacer las otras 2 temporadas, la 6 y la 7. Y cuando empieza la serie hacen un chiste, ¿no? Como de esos idiotas que no Que querían nos que cancelaron. siguiéramos, que nos cancelaron, ya los corrieron, algo así. Está muy buena, la verdad la recomiendo. Sí, las películas también, que después en Fox las pasaban como episodios, como episodios separadas con, por 20 minutos. Ajá, continuos. Están súper padres y tienen mucho temática de viajes espaciales, obviamente, porque están como en diferentes estaciones espaciales. Y también en algunos puntos, que en las películas las más padres se tratan sobre paradojas del tiempo. Sí. En teoría, Futurama juega mucho con lo que es el viaje en el tiempo, porque incluso desde el primer episodio, cuando Fry, el personaje se supone que se congela 1000 años, Por está a punto de accidente. ser está a punto de ser el cambio de milenio, y él por un accidente se congela y se despierta en el año 3000. Entonces hay varios juegos así como graciosos en las sombras de los episodios. Por ejemplo, se ve que hay un personaje que está escondido en la sombra, que al parecer la razón por la que Fry se congela 1000 años. Porque en la temporada 4 es cuando dan resolución a todo este tipo de tramas, que en realidad Fry tenía que ser era como el salvador del universo, porque estaban atacando los cerebros gigantes. Todo esto tiene sentido a largo plazo. Tiene mucho Quédense aquí, sentido. síganos sintonizando. Escúchenme, sí, esto va a tener sentido en algún momento. Entonces, Futurama juega mucho con los viajes en el tiempo. Tiene un episodio fantástico que es el tardío Philip J. Fry, que él se supone que tiene que llegar a una cita con Lila, la cíclope mutante, pero antes que nada, primero hace un experimento con el Dr. Farnsworth y se van a transportar a lo que es al fin del universo, en una máquina que solamente viajaba al futuro. Entonces ellos están ahí como esperando el fin del universo y se dan cuenta que mientras seguían con la máquina viajando al futuro, de repente el universo vuelve a surgir y así de esa manera él espera volver a llegar a su cita con Lila a tiempo, pero ahora sería como la Lila de un segundo universo. Entonces esta historia está muy buena porque al parecer viajan como 3 veces al fin del universo y regresan. Entonces es uno de los episodios muy buenos que fabrican como esta onda del viaje en el tiempo que les gustaba mucho a los escritores de Futurama, y la verdad en general tienen muchas referencias científicas de fondo, muchos chistes escondidos ahí. Hay un matemático que trabaja en la serie, que él escribió lo que se conoce como el teorema de Futurama, en el que eran 2 personas, podían cambiar su cuerpo, pero no podían volver a cambiar el cuerpo entre ellas 2, tenían que tener una tercera persona. Entonces este es como un juego de permutaciones que manejaba el escritor. Entonces él crea el teorema que después se le conoce como el teorema Futurama, a partir de este episodio que él mismo escribió para la serie. Y entonces está bien. ¿Qué quieras mencionar sobre Futurama? Acabo de entonces.
¿Escritores favoritos? Futurama está muy padre por todo esto que dijo Memo, porque construye muy bien Me mama Futurama. todo lo de viajes en el tiempo y paradojas, y todo viene motivado siempre por el amor, bueno, o sea, por la historia de amor que hay ahí entre Fry y Lila, y tiene, a diferencia de los Simpsons, tiene muchas, bueno, es también una creación de varios de los escritores de los Simpsons. A diferencia de esto, de los Simpsons, es que aquí en Futurama sí se meten mucho con los sentimientos, o sea, con las relaciones humanas, de forma graciosa, pero de todas formas con cierto grado de sentimentalismo. O sea, los Simpsons, por ejemplo, no hay ningún episodio, salvo el de la mamá de Homero, que terminen tristes. Todos en algún punto se resuelve y al final es gracioso. Y Futurama sí tiene muchos momentos que son muy fuertes emocionalmente, con ella, con su perro, con su mamá, como finalmente todo se construye de que Fry viajó al tiempo y en su mundo se quedó todo, en su tiempo, se quedó todo paralizado, en el sentido de que no sabían qué pasó con él, solo desapareció. Entonces el mundo tuvo que seguir, y recurrentemente en los episodios ponen lo que pasó, tanto con su trabajo, con su mamá, y él está teniendo como una idea de que lo olvidaron, y siempre pasan que tanto su perro como su mamá lo estuvieron buscando y lo estuvieron extrañando, su hermano, su jefe. Que manejan mucho esta idea de que cuando Fry se congela, él ya estaba hasta la madre de la vida, porque no se llevaba bien con su hermano siempre le hacía como bullying, su mamá lo trataba como que lo ignoraba mucho, y nada más tenía un perrito en el que siempre le daba de comer de repente. Entonces, en el Comienzo Agrario manejan las historias de Futurama, son más que historias como de amor, porque después manejan como la mamá extrañaba mucho a Fry, el hermano hasta incluso llamó a su hijo como Fry, el perrito siempre estuvo esperando a que regresara, como esta historia tipo de Hachiko, ¿no? Ajá. También en su motivación de conquistar a Lila y de demostrarle su amor, muchas de las catástrofes que pasan es él las intenta evitar o las intenta provocar para salvar a Lila o para conquistarla. Entonces se vuelve una historia muy bien formada, porque siempre las historias humanas llevan una línea en la que los mueve las relaciones amorosas. Entonces esta, a diferencia de otras series, sí lo mantiene y lo resuelve muy bien a través de todo esto de física y de viajes en el tiempo y de generación de nuevos universos. Entonces sí, los chistes de Futurama sí tienen esta crítica sobre cómo es la ciencia, cómo se llevan todas las sociedades, y que son básicamente la forma en la que la ciencia ficción se construye, ¿no? Que la ciencia ficción es esta onda de cómo la ciencia influye en la sociedad, y haciendo una crítica, avanzando un punto, cosa que Futurama hace muy bien desde su primer episodio, y a la vez mete todas estas historias emocionales que eran como ya características un poco de los Simpsons, que era el hazlo por ella, el de cuando Bart y Lisa se empiezan a llevar bien como hermanos. Todas estas historias que ya eran características de los Simpsons también se trasladan un poco a Futurama, sumado a toda esta crítica de ciencia y social que hay a través de la ciencia. De que aún estando en el 3000 siguen arrastrando muchas cosas, de clasismo, también de sexismo, racismo, o sea, todos los ismos. Y también en cómo se surge la política entre ellos mismos, los gobernantes, esta vez de los universos y de los planetas. Está padre. O la contaminación, cómo resuelven eso. Sí. El futuro que no se resuelve. Hay un episodio en el que hacen una bola de basura. Su solución es mandarlo al espacio, ¿no? Yo creo que sí va a pasar. Tarde o temprano regresa. Como lo de Japón, que ahorita quieren aventar lo de su montón de agua contaminada radiactiva al mar. Básicamente es lo mismo. Como vamos a aventar toda esta agua radioactiva al mar, y a ver quién se la toma. Y esta Futurama, bueno, finalmente les damos como recomendación, si les gusta lo de viajes en el tiempo, y a lo mejor no se lo sabía, Futurama y sobre todo las películas son una buena fuente de entretenimiento de este tipo. Mi recomendación, el episodio del perrito, y la primera película de Futurama, la número 5, los primeros 4 episodios de la temporada 5, que sería la primera película,
que habla sobre muchos viajes en el tiempo. Esa es muy buena. ¿El y a la juego de vez... Bender? Ah, no, esa es la de... Ay, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo, pero es esa película, ahorita en algún momento ahorita lo checo. Entonces es la película en la que explican muchas cosas sobre este punto en el que Fry regresa al pasado. Entonces ahí está muy interesante, está muy buena. Y le agrega otro montón de paradojas y explicaciones a la serie que no habían originalmente. Y que después se continúan desarrollando conforme son las siguientes temporadas. Entonces Futurama es esta serie que habla como de manera muy romántica de la ciencia, de la sociedad, a la vez haciendo una crítica, pero a la vez aportando como sus propias soluciones. Y lo cual nos lleva a la siguiente parte, que es una serie muy popular, que empezó hace 5 o 6 años, traída de la mano de Dan Harmon, creador de una serie también muy buena que se llama Community. Y entre Dan Harmon y Dustin Roiland está muy buena. No sabe, ha visto nomás la primera temporada. De Community sí solo vi 3 episodios. ¿Ven? Entonces, esta es otra serie que también es muy conocida, ha sido muy popular, que se llama Rick and Morty. Rick and Morty sí es una serie que comenzó a ser exitosa independientemente de los mensajes o la parte científica que contiene. A la gente en general le gusta. O sea, está muy bien construida, tiene un humor muy, muy oscuro. Pero sobre la parte científica está muy padre porque construye conceptos nuevos, construye realidades. La forma en que alguna vez entrevistaban a los escritores y decían nuestra forma de trabajar es pensar completamente fuera de la caja. O sea, pensar, la otra vez cuando hablábamos de Homo imperfectus decíamos siempre estamos pensando en lo que conocemos, en lo nuestro, en nuestra mente humana, y es muy difícil, crear en la imaginación mundos que rompan todo lo que nosotros tenemos como conceptualizado como la realidad. Y eso hace Rick y Morty, crea mundos, conceptos de sociedades diferentes, conceptos de sentimientos también distintos, y a diferencia de Futurama, no se basa en viajes en el tiempo, sino en viajes interdimensionales. O sea, viaja entre dimensiones a través de portales o también por medio de sus naves. Pero, aunque en los últimos episodios, creo que sí, en la última temporada hay un episodio donde sí viajan en el tiempo. No me acuerdo. Hay uno de las serpientes del espacio. No me acuerdo. Pero, pues es distinto, pero también tiene un fuerte componente científico. Y en ambos hay 2 personajes científicos. En el de Futurama no es el personaje principal. Que es el Dr. Farnsworth, el pero tratamiento de protagonista. Pero es un componente de los principales, de los personajes principales. Y en Rick and Morty, pues sí, es un personaje, el protagonista, junto con Morty, un señor Rick Sánchez, que es un científico... Latino, al parecer. Un científico como renegado, no sé. Es como este personaje que odia que le gusta la ciencia, pero incluso ya llegó a odiar el gremio. Que ya no le gusta la forma en la que se hace la ciencia, entonces ya está como siempre como queriendo innovar, queriendo hacer cosas distintas que no son normalmente las acostumbradas. O que no siguen las reglas burocráticas, que no siguen las reglas. O sea, pues sí, claro, a todos nos gustaría hacer ciencias, regresar al naturalismo de Darwin, donde solo de Mengele y todos esos haces lo que tú nazis. quieres, pero pues no tienes que dar clases, no tienes que cumplir con justificar tus proyectos, tener pedir alumnos de dinero. doctorado y de maestría. Pero pues no se puede porque a través de eso es como conseguimos que nos den poquito dinero. Y de repente ya no. O bueno, que nos den un seguro médico, ya que sea. Servicio dental. Sin embargo, Rick puede hacer esto porque es increíblemente inteligente, increíblemente habilidoso y tiene la forma de conseguir esos recursos sin necesidad de pedirlos burocráticamente. Entonces, está muy padre si ustedes pertenecen al ámbito académico o científico de alguna forma, seguramente pueden imaginar o pueden relacionar la personalidad de Rick con mucha gente en ciencias que viven con esa frustración, con eso como de super nihilistas, o sea que ya solo son ellos, ven todo sin ninguna consecuencia o más bien sin ningún propósito, o sea, como nada en la vida importa, todos vamos a morir, el universo... Una visión muy oscura de... Ajá, o sea, como ciencia. que estamos muy aquí. objetiva de la ciencia y de la vida. Ajá, y de la vida también, que tiende a ser deprimente, ¿no? Porque siempre estamos buscando como, en la vida uno hay que ser feliz, o en la vida tienes que
formar una familia, y él va rompiendo todos estos estereotipos humanos, todas estas construcciones humanas como el amor, la felicidad, el buscar ser mejor, objetivos de la vida, a través de ser explicaciones muy biológicas y muy llanas, ¿no? Como tratarnos como cualquier otro animal, donde tu función es reproducirte, pero eres un humano, puedes cambiar eso si no quieres, y estás consciente como humano de que la vida se va a acabar, a diferencia de los demás animales. Y es como esta visión muy objetiva de la vida y de la ciencia, en el sentido en el que, como dice Agrario, remarca mucho estos aspectos como más oscuros, o sea, igualmente, repito, nos arrastra, nos pone en este momento en el que solamente ser una especie más del universo, esta idea que estamos viviendo en un universo, a lo mejor, posiblemente o solo o completamente habitado de otras especies. Nosotros estamos ahí como nada más existiendo, creyendo que somos lo superior, cuando en realidad somos algo más. Esto maneja mucho Rick and Morty, que es esta onda como existencialista triste. De hecho, creo que es algo es de la principal diferencia entre Futurama y Rick and Morty, que Futurama tiene una visión más optimista de la ciencia, más burlona, pero más optimista, ¿no? Al final de cuentas siempre había como este aparatito chido que te podía solucionar ciertas cosas. En cambio, Rick and Morty, está este aparatito súper chido que hace esto, pero entonces te maneja como hay una consecuencia, siempre tiene estas historias como más oscuras, más tristes. Y Rick, por ejemplo, Rick es ese arquetipo de científico que como que ya está en un nivel más que ya no le importa probarle nada a nadie. Sus motivaciones es satisfacer su felicidad momentánea. O sea, la felicidad momentánea de hacer en varios episodios hace como cristales o aparatos para venderlos y conseguir recursos para ir por putas. En algunos puede ser, o por una comida que le da mucha felicidad, y es como que arriesgaste toda tu vida por esto, pero él refuerza esto de lo vale, pues a mí que no me importa nada, aunque casi siempre al final de cada temporada muestran la parte de la cual no puede escapar Rick, que es sí tiene apegos emocionales a su familia, sobre todo a Morty, que es su nieto, y a su hija. Él intenta... Ni tan apegos, porque en su universo original técnicamente la dejó en un universo donde todo se fue a la chingada. Pero en la última temporada, en el final de la cuarta temporada, es un final bien oscuro, pero como que recae en eso, en saber que al final la clona y él tiene que luchar con esto de amar a un clon. Debería de ser lo mismo porque es el clon de su hija, con todas sus memorias, todo es lo mismo, pero tiene ciertos remordimientos de haber hecho eso. Se da cuenta que al final, aunque él dice que no le importa, sí le importa que su familia puede prescindir de él porque él mismo se ha alejado. Los aleja. Tiene una fuerte amistad con el hombre pájaro, que en esa última temporada, en el final, se refuerza otra vez esta amistad. Entonces es curioso verlo porque sí puedes ver reflejados muchos comportamientos de personas que son muy frías, muy duras en nuestras vidas, incluso fuera del ámbito académico. O sea, siempre hay estas personas, pero puedes pensar cómo piensan ellos y también saber que también tienen esos sesgos emocionales. Sí, claro, o sea, y es un poquito a mí lo que me gusta de las dos series, es esta como, pues esta onda de que al inicio del 2000 todo era muy optimista, ¿no? Era como, veíamos como que la ciencia al inicio del 2000 iban a ser como todas estas, solución a todo este montón de problemas que hemos venido acarreando los últimos, 300,000 años. Entonces, creíamos que eso iba a cambiar con este cambio del 2000. Entonces nos daba otra visión de la ciencia y se ve reflejado en estas series de ciencia ficción. De Futurama era una onda más optimista, muy bonita, muy mundo, muy medio utópico. Y a final de cuentas llega Rick and Morty en la segunda década del 2000 y vemos que no hay mucha diferencia entre cómo era la vida antes de los 2000. Entonces volvemos a este punto de crisis existenciales, como de desapego a lo que era la familia, pero a final de cuentas como que igual nos siguen jalando porque somos una sociedad en la que pues estamos todavía un poco ligados en nuestra familia. Esto principalmente implica en Latinoamérica, porque en Estados Unidos el núcleo familiar clásico ya se ha estado viendo como
pues un poco recuperando, contrario a la idea de que duraron años, como la idea de que eran familias Separarse, divorciadas. y también los hijos irse. Y se iban a otra ciudad y ahí empezaban su vida. Entonces ahorita como que se ha empezado a recuperar este tipo de familias como más comprensivas, más comunicativas, y se refleja en esta serie, que al final de cuentas la familia de Morty pues es relativamente unida, pero Rick como que él viene es de otra época, entonces él no le agrada este tipo de interacción familiar, no sabe cómo lidiar con ella, entonces con esto viene como todo este conflicto de que le da la oportunidad de integrarse, pero él es el que se aleja, ¿no? Entonces tiene como esta temática como más triste y de intentar ser parte de una sociedad que suele ser muy difícil en el área científica, porque pues incluso sí hay cierto, tanto el científico a veces suele creerse que es más inteligente que los demás, como los demás suelen creerse que son más tontos, entonces mejor prefieren no sentirse más tontos y se alejan de él, y el científico también dice, ay, pues es que no me van a entender, entonces también se aleja, ¿no? Entonces siempre hay estos conflictos, estas broncas que hay entre la misma ciencia con el resto de la sociedad y la sociedad con la ciencia, que suele haber esta poca comunicación. Y al final también es importante para lo de ciencia porque integra aunque muchas cosas son de ficción, imaginativas, hay otras que sí rescata conceptos científicos que se usan mucho. Por ejemplo, yo que me dedico más, mi parte de mi investigación es más sobre ecología de la conducta o evolución de la conducta. Dentro de mis clases uso mucho material de Rick y Morty porque analiza los comportamientos, porque es lo único que veo, porque los alumnos ya no ven Los Simpsons, pero además de eso, Rick y Morty explican siempre como de manera evolutiva comportamientos muy importantes o humanos como el amor. Cuando hace la poción de amor para Morty, se basa en todo el constructo de mecanismo neuronal que funciona en algunos topillos, en algunos ratones que sí son monógamos. Usa también mucho conceptos sobre el narcisismo, sobre la inteligencia. Él mismo también critica a los propios científicos, o sea, a pesar de que él es esta persona a la cual él critica también a los científicos que son así. Siempre está mostrando, siempre está esta lucha entre... es una persona un tanto irracional, porque sí, a pesar de que todo lo quiere resolver racionalmente, cuando lo hace él no aplica. Sí, es que siento que es este personaje que se odia a sí mismo. Ajá, sí, entonces, totalmente se odia a sí mismo. Es como los científicos, también él es científico, pues también por ende también los odia. Entonces todas estas reglas, porque incluso hay una sociedad de Ricks, o sea, los Ricks de otros universos formaron como una especie de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el que ellos dicen que se hace y cómo dirigen todo lo que es la historia del universo, controlan la tecnología que se fluye. Entonces es como si tú te juntaras con tu otra versión de otros universos y hicieran sus propias reglas, pero tú al final dices, ay, pinches vatos mamones, entonces también te caen mal. Porque al final de cuentas él se odia a sí mismo, él odia a todos estos personajes, porque al final de cuentas es un reflejo de lo que él hace. Entonces también se ve que incluso con sus propias ideas no convive a gusto. O sea, como que el personaje de Rick por eso es tan complejo, porque al final de cuentas con él no se lleva bien consigo mismo, por lo tanto también suele traer problemas con cada decisión que siempre toma. Y Rick, al final, es un científico, ¿qué dirías? ¿De tipo cuál? De... Nivel 3. Sí, 3. Emerito. Honoris causa. Es... Lascano. Hace mucho sobre Dawkins. Hace mucha ciencia también como de robótica. Bueno, como... Sí, robótica. Él es más como físico, ¿no? Sí, pero tiene muchísimos conocimientos él sí de todo, de ingeniería genética, química, todo. Sí, es que en general la idea del científico siempre es el que hace todo. O sea, como que todavía no vemos esta... Pero él creo que en algún punto sí lo ponen como que era un científico, un físico, creo, ¿no? Cuando empieza, porque justo así se sale de la comunidad científica cuando descubre los portales interdimensionales. Sí, que el portal interdimensional es pura física. Todo el mundo es lo biología, sabe. O sea, tú puedes escupir y se abre un portal. Está verde. Está verde, parece moco, ¿no? El portal de pecado. Entonces, pues sí, Rick es más como físico, astrónomo,
Porque también viaja a otros planetas y todo eso, es más como... Sí, es más hacia el área de la física, que quién sabe cómo aprendió todo lo demás. chido de biología y química. Ajá, es como esta onda de biología, sí, es esta onda de que si eres científico, sabes todo. Porque puedes saber poesía, ajedrez, y todo ese tipo de áreas. O sea, hasta sabes música, ¿no? Porque siempre ponen a los científicos como que de repente agarran un violín y empiezan a tocar. Yo no sé tocar, no tengo manos hábiles. Pero no puedo tocar ni la guitarra. ¿No tocas ningún instrumento? Ninguno. Nunca lo oí. O sea, Pero dibujas. pues sí, pero que tiene caricaturas. Pero igual es una forma de arte. Pero no es como la clásica Yo, por de los ejemplo, científicos. no sé dibujar ni tocar tampoco. Yo no tengo ningún Nada. talento. Mi talento es ver copular insectos. Y ni siquiera a Lo veces se me descubrí toca. desde chiquita. ¿Copularon o no? ¿Era o no una cópula? Sí, voy a poner que sí. Que más o menos. Bueno, Para la entonces, gente que no entiende, cópula es cuando nace. vamos ahora con otro grupo de científicos un poco más realistas, de series de comedia más suave, de estas sitcoms, Ajá. gringas todas. Bueno, vamos a hablar de dos series y de muchos personajes. La primera, que es como la que trajo de regreso La cultura ñoña nerd, que es The Big Bang Theory. Cuando salió, pues, todo el mundo, sobre todo la comunidad científica, se volvió loca. Duró que 2 temporadas para que dijeran, ay, ya. Sí, no, esto es una cosa bien extraña. Pero al principio, la primera temporada es muy buena, reflejando sí, más los comportamientos, las personalidades que puedes identificar en tu mundito de ñoños. Ajá. Y el personaje, bueno, son varios los personajes principales, pero el principal es Sheldon Cooper, que es un físico. Al principio de la primera temporada, el personaje principal es Leonard. Sí, porque se trataba de Leonard, el ñoño, intentando de conquistar a la chica guapa, popular, pero ya en grandes, ya en personas de 30 años. 5 estrellas, Penny. Y de hecho, todos coinciden, todos no yo, en que después de cuando se empieza a ir abajo un poco la serie, es cuando ya Sheldon y Penny son novios. No, es Leonard y Penny. Digo, Leonard y Penny son novios porque, pues, algo que motivaba mucho estos comportamientos ñoños y extraños era que quería conquistarla. Y ya cuando basas una serie o una historia en intentar conseguir la chica y ya la consiguen, Ya se acabó. pues ya es como que yo lo que escribimos, puras cursilerías. Dilo, puras mamadas. No, iba a decir puras ñoñerías, pero No, otra puras vez mamadas. estaríamos mezclando los términos. Pero, pues sí, los principales son Sheldon y Leonard. Ajá. Y como que también un poco lo que fue matando la serie para la comunidad ñoña, pues era que refuerzan la idea del ñoño. O sea, en lugar de jugar con estas ideas como lo hicieron Futurama y Rick and Morty, de pensar afuera de la caja, de hacer los personajes no tan clásicos como hacer un científico que sea mamón. Esto ya para empezar ya es como de, órale, Porque eres mamón. porque eres mamón, si eres listo. inteligente. Y la otra era también por qué hacerlos bobos, pero también inteligentes. Era en la casa de Futurama. El Dr. Farnsworth también es como muy inteligente, pero era como muy fijo, muy chistoso, menzonzón. tonto. Entonces era como muy inteligente, pero se le podía moverse y se le caían las cosas. Entonces, en este caso, la idea de Big Bang Theory refuerza pues todas estas ideas Pero clásicas yo del creo ñoño. que es así. Bueno, a mí sí me gustaba eso porque no los exageraban tanto. O sea, se mantenían dentro de lo que puedes encontrar otra vez en tu grupo de amigos, ñoños. Pero después, a mí por lo que no me agradó la evolución de los personajes, el desarrollo de los personajes, es que conforme pasaban las series se volvían, perdían esta ñoñez que al principio te hacía sentir como Cálido, chido. bienvenido. Ajá, es como que, está bien. Abrázame, Sheldon. Ajá. y después se va perdiendo, se van volviendo como más populares, como más centrados, más maduros. Y luego les daban como Super inteligencias que antes no tenían. O sea, de repente ya hacían proyectos bien experimentos chingones que no tenían que ver. para el ejército, Ajá. cosas así como que. Warwick se fue al espacio. Ajá, que eso No como tenía ni que. sentido que se fuera al espacio. que Tenía se- un chingo de asmas y alergias. Ajá. Estaba gordito. Rush lo ponen, o sea, al principio era como el más inadaptado
Después como que yo me imagino que quisieron ponerle más actividades y pues tenían que quitarle su ansiedad Sí, a las mujeres. que le impedía hablar con las mujeres. Pero luego lo hacen como prepotente, como un poquito... Y lo ponen demasiado machista y luego demasiado femenino y luego, no sé, no hay como mucha consistencia ahí. Creo que a Sheldon lo mantienen un poquito más parecido, pero de todas formas... Que es un poco el problema con Sheldon, que es que mucha gente le llegó a molestar que los 15 años que duró la serie más o menos, no hubo un cambio establecido. Sí, claro, empezó a tener una relación y cosas, pero ahora seguía siendo Sheldon con su pareja, pero no hay un cambio como que digas, como interesante o de que divertido, dinámico, que mantenga la historia. Sí, eran como esas historias de antes que eran, todo se borraba en el siguiente episodio. Y así se mantenían, cosa que ya no empezaba a funcionar porque ya empezaban a surgir todas estas series serializadas, que cada episodio era como muy importante para la trama, y cosa que sufrió un poco de Big Bang Theory. Creo que lo de Sheldon, lo que sí desarrollaron y a mí sí me gustaba, más allá con su relación con Amy, era con su relación con Penny. Sí. Creo que la amistad que pusieron era muy padre porque era lo que le permitía, porque Penny le explicaba mucho sobre el mundo real, pero Penny era muy comprensiva con él, a diferencia de incluso de más que sus propios amigos. Ella sí entendía, porque compartían la frustración de que no los dejaban desarrollarse libremente en lo que los dos querían. Sheldon quería solamente ser físico teórico y no quería cambiar su proyecto de investigación y lo estaban obligando, y Penny quería seguir su sueño de actriz y ya nadie confiaba en ella. Entonces a partir de ahí se vuelven súper amigos, casi como una relación medio fraternal, y creo que esa estuvo más padre que su relación con Amy. Pues, al principio estaba chido porque los dos eran muy awkward, muy incómodos. Después se vuelven Muy mundanos. Sí. Un reflejo del otro. Ajá. Y sobre todo Amy. Amy la cambiaron un montón. Sí, porque también la ponen muy sexual, cosa que a lo mejor no iba tanto con el personaje. Por ejemplo, porque era como muy tímido, pero de repente ya, como en cuestión de nada, empezó a ser como muy... De hecho, al principio era también un poco sexual, pero porque lo veía de una forma muy fría. Ajá, muy práctica. Muy práctica, de si voy a tener hijos, tendré sexo, si no, no. Y era muy parecida a Sheldon. Luego se vuelve súper cursi y tímida. Sí. Y luego se vuelve demasiado atrevida. Extrovertida. Y no tenía como esa razón, o sea, para empezar, uno suele cambiar su forma de ser con las interacciones que forma. Y en este caso, como que la interacción de Amy que cambiara tanto solamente con su relación con Sheldon, pues a lo mejor como que no, a lo mejor podemos decir que se obliga a tener esta cambio de actitud, pero sí como que los personajes no... El problema de Big Bang Theory que yo siento es que los personajes no eran tan consistentes, porque incluso pues, Leonard cambia mucho de los primeros episodios, que era muy, muy burlón, pero tonto y muy tímido, a pasar a ser como muy mamón, muy payaso, muy petulante al final. Como que también está, no, aunque pasan esta onda de que empiezan a mejorar y que pues, consigue a la chica, como que no justifica que se vuelva tan petulante, ¿no? Como que la Penny de las primeras temporadas a lo mejor no andaría con el Leonard de al final, porque incluso se vuelve como un bully, al menos en su grupo científico, como que no combina con el Leonard tímido, bonito que empezó a andar. Y aquí las dos chicas que meten, aparte de Penny, que es Bernadette y Amy, se supone que también son científicas. Las dos estaban, bueno, cuando aparece Amy, ella es doctora en neurobiología. Y Bernadette está terminando su doctorado en farmacéutica, creo. Ella es microbióloga. Pues sí, doctora. Bueno, no sé si el doctorado, no me acuerdo, creo que sí era en farmacéutica. O bueno, trabaja en la industria farmacéutica, pero es microbióloga. Y fue como un gran desperdicio porque solo como que metieron... ¿Otro microbiólogo? No, eso solo metieron como dos personas. Les dije, pusieron, trabajan en eso, pero nunca les dan, a diferencia de los chicos, la personalidad del área o diálogos que tengan que ver con su carrera, a diferencia de los chavos. Lo que se es que podían ser contabilidad, pudo haber sido comunicación, ingeniero en sistemas, y la personalidad habría sido, no se habría visto alterado. Al principio Amy un poquito sí, porque al ser neurobióloga, la actriz habla, no ella, el personaje también. Sí, es que la actriz es doctora en neurociencias, pero por la UAC. así que
sí da muchos comentarios sobre el amor a nivel de neurobiología con Penny, cuando le intenta consolar y todo esto, pero son muy reducidos y casi no. Contrario a que los chicos metían un chingo de referencias de física cada ratito. Y Bernadette pues prácticamente no, de hecho solo habla de eso cuando le exponen como que hubo un accidente en su farmacéutica. Como una cosa que tenga que ver con la trama. No tienen una personalidad referente a su carrera. Entonces ahí, mal. Lo único real es que Bernadette trabajaba al principio en la pastelería, porque un sueldo en ciencias no es suficiente. Sí. Eso es lo único real que hay con The Big Bang Theory. También los chistes que mete The Big Bang Theory son muy clásicos, o sea, como que incluso como que no entendían los mismos escritores, no entendían algunos chistes a nivel del ser ñoño, como que metían chistes nada más porque sonaba cool, a pesar de que a lo mejor no tuviera como una lógica en el chiste o el comentario. Como que se burlaban como de, el único doctor que me gusta es Doctor Who, pero como nunca a lo mejor la idea del Doctor Who no tenía que ver con el chiste que habían metido, ¿no? Entonces pues sí, como que por eso como que The Big Bang Theory envejeció no tan bien, y como que el alargarla tanto la serie pues tampoco no benefició a esta serie. Sí, seguramente, bueno, tenían asesores técnicos que eran los que le daban esta parte de la ciencia, pero seguramente poco a poco los fueron ignorando más y más. Como era, cállate, ñoño. Y le metían más a la otra parte de ñoño, la parte de los cómics, de los personajes de ciencia películas, ficción, películas. Que eso está mejor construido y se mantiene más. Sí, porque al final de cuentas son cosas que más, todo el mundo vimos Indiana Jones 3 veces en el Canal 5, ¿no? Entonces, ya empezamos a hablar de lo que era la parte de los personajes clásicos, ¿no? Pues ahora vamos a entrar, lo que dices, a este otro punto que se ha discutido mucho últimamente, que es este aspecto incluyente, principalmente desde el punto de vista de las mujeres, de los personajes femeninos que están entrando en la ciencia ficción, en todos estos ámbitos. Siempre se ponen a las mujeres en ciencia ficción, siempre se les dan estas características como bien, para empezar, súper sexuales, son súper hipersexualizadas. Clásica personaje de ciencia ficción femenino, tiene la ropa como muy pegada, o no trae ropa, o tiene tres senos, todo tipo de características. ¿Quién tiene 3 senos? En la ¿cómo se llama? En Total Recall, hay una que tiene 3 senos. Luego en Star Trek, en las películas, ponen verdes. Es la novia de Jerry. Tiene 3 senos. ¿Ves? Entonces tienen esas características como bien acá, bien súper sexuales, bien sexualizadas, pero no ha habido clásico ñoño femenino que era, bueno, sí hay pues en ese sentido, pero son muy pocos los que son como simpáticos o que han sido parte de protagonistas de su historia. Pues sí, las que creemos, a lo mejor hay otras, pero realmente pensamos que estas son las únicas que sí, pareciera que no las creó el personaje, los personajes no los crearon hombres, intentando que este personaje fuera listo, pero siguiera satisfaciendo a sí mismo. Visualmente a los demás personajes al menos. Consideramos a Hermione y a Lisa Simpson. Ambas son muy inteligentes, muy talentosas. Inseguras, se tienen más parecido a lo que sería la realidad de alguien, de una chica que se considera nerd, o que la consideran nerd, y pues no se trata a ellas de estarlas sexualizando en primer lugar porque son niñas las dos, pero también son fuertes en su personalidad. Son personajes que decididos, que no ceden, salvo en algunas ocasiones como muy específicas, a la presión de los demás. Tienen valores de amistad importantes o fraternos, en el caso de Lisa Simpson, y además no descuidan esta parte que les gusta mucho de estudiar, de estudiosas, más allá de, y no son prepotentes, casi nunca, como los otros personajes. Hermione hiciera un poco prepotente, ¿no? Pero no era tanto como humillante, como de tú no sabes, yo sí sé, era como de, porque ella venía. Yo sí sé nada más. Yo sí sé, pero sí, no intentaba humillar a los demás. Sí, ¿no? Igual lo hacía ver mal, pero creo que sus intenciones no eran esas. En todo caso era como motivar a los demás a que también estudiaran y que se entusiasmaran con eso. Y Lisa Simpson igual,
En algunos episodios sí la ponen un poquito prepotente, o que quiere escapar de eso, pero su esencia es ser alguien no nada más inteligente, sino centrada, con valores de honestidad, de buena persona. Y además, Lisa es talentosa también en muchas cosas, tiene como inteligencia también artística. Es escritora. Ah, sí, es cierto. mm, Bailaba ballet. En Bailaba tap, pero no lo hacía bien. pero lo intentó. El primer paso es intentarlo. Pero hay en uno donde sí baila así chido, cuando es la señorita Springfield. Ah, sí, Springfield. Se pone a tocar y luego se pone a bailar toda loquilla. Ven si baila bien. Pues ahí sí, pero yo luego ya no. Bueno, no baila Los tap. escritores. Baila tap. Ajá. Y hay algunos, bueno, pues los Simpsons son muy largos, entonces siempre le ponen, hay episodios donde tiene que aparecer otros talentos, como cuando juega hockey con Bart. Pero en esencia algo que no cambia es que son muy inteligentes, les gusta estudiar, les interesa su educación y también les interesa motivar a los demás. Sí, porque en teoría, creo que tengo entendido que Hermione siempre fue, siempre las películas y en los libros también siempre le hacen esta burla de que siempre se la pasa pegada a los libros, de que siempre está haciendo nada más cosas de estudiar, de leer. Sí, ella siempre traía como que las respuestas, siempre trae como estas opciones, ella Es siempre era la que tipo investigaba. nerd ansiosito, ¿no? Así Súper ansiosa. las dos lo son, Sí. de que se basan en que tienen que estar Tienen que saber. con buenas notas. Sí. Pues Hermione incluso pues en la clásica de que trae su giratiempo para que se moviera a través, a seguir tomando más clases. Tiene el poder de viajar en el tiempo y va a tomar más clases. Cuando en la primera les dice, pudieron haber muerto o nos reprobado, pudieron haber corrido. Tienes que ordenar tus prioridades. Tienes que ordenar sus prioridades. Sí, entonces siempre Hermione tenía esta característica que era súper nerviosa, cosa que se le va quitando, ¿no? A lo largo de la Ajá, sí serie. se le va quitando De la película. porque va... Ella sí, pues al ser películas con personajes reales, pues tienen que ir adecuando su comportamiento a su madurez emocional. Eso y que se empezó a juntar con dos vagos, vale madre, que la convencieron de ya no tomar en su último año escolar. ¿Qué me vas a eso? Sí, malditos hombres. También las dos no están muy preocupadas la mayoría de las veces por su aspecto físico. O sea, nunca... Bueno, Hermione ya estaba chida. Sí, pero no, o sea, es bonita, tiene bonito cuerpo, pero no está usando ropa sexy, no está súper maquillándose y haciendo peinados. Casi siempre, de hecho, ya Sí, cuando es más grande, trae el cabello agarrado con chongo y, no sé, jeans y una playera. Y Lisa, pues, es una niña. También es Londres, siempre está haciendo frío. Pero es Londres, es una de las capitales de la moda. Hay muchas capitales de la moda. Y una es Londres. Sí, pero, o sea, no cambian su personaje para hacerla vanidosa. Vanidosa, sensual. Sí, que es clásico, ¿no? Por ejemplo, en la película esta de Scooby-Doo, las que se ven en el 2000, a fuerzas hacen a Vilma sexy. Es otro personaje ñoño que también, que al final cuentas dicen, ya se estaba llevando con un ñoño, ya le gustaba, y dijeron, vamos a ponerte ropa de cuero y bajarte el escote y maquillaje y que te veas como bien acá bien Perinsky. Ajá, y con eso era como la idea, pero ya se gustaban. Ajá, ya no era relevante ese paso, pero a fuerzas tenían que hacerlo porque la actriz estaba chida. Ajá, son pocas, y esto pensamos que tiene un poco de culpa las dos partes, los creadores de los personajes y el público, porque los creadores de los personajes podrían crear, tienen que buscar dónde meter cada cosa para que el personaje quede bien estructurado y guste. Pero también el público es un poco reacio a aceptar un personaje femenino, inteligente, sarcástico, que no sea sexual, que no sea condescendiente. Coqueto. Ajá. Y la otra vez platicábamos que tal vez la única que recordemos que sí es así, o sea, Hermione y Lisa Simpson son buenos personajes de esto, pero no tienen esta agudeza como de medio ser bullies o ser un poquito sarcásticas o cínicas en su humor, como casi todos los hombres que hemos mencionado. Por ejemplo, siempre los personajes masculinos tienden
son muy inteligentes y son sarcásticos, Ujú. son muy inteligentes y Y les son vale muy madre. aceptados. Ajá, muy prepotentes. Las mujeres no tanto, y creemos que donde sí se creó eso es en un personaje de The Big Bang Theory, que no era un personaje principal, y solo lo usaron en pocos Muy episodios, poco. que es Leslie Winkle, que es fue novia de Leonard. Leonard, pero es alguien que aparece, es igual de inteligente que Sheldon, o incluso más, y no le interesa como estar coqueteando, lo hace pero de una manera chistosa, Como para como molestar a burlándose ella veces. misma de esa actitud, y es muy bully con Sheldon, es muy sarcástica, es muy cínica. Entonces creo que ese personaje, bueno, no sé los demás, pero a mí sí me gusta, no me parece como que lo ponen que te caiga mal, pero pues sí, no va a ser, al menos ahí no fue tan importante. Sí, como que se perdió mucho eso. Entonces, por ejemplo, Pudieron haber aprovechado más. es un poco esta idea como de Doctor House, es un personaje que te cae súper bien, súper inteligente, súper sarcástico, súper payaso, súper mamón. Pero si fuera este personaje fuera femenino, a mucha gente ya no le caería bien, ¿no? Ujú. ¿Qué tanto potencial podría tener un personaje femenino como Doctor House? A lo mejor no mucho. Imagínate que de por sí como que apenas está empezando como a aceptar todas estas ideas de dejar como el machismo un poco detrás, pero como que a lo mejor todavía no estamos en ese punto social en el que un personaje femenino sea súper payaso, súper mamón con uno, y tú digas, ay, me caes bien. Es Ajá, como que... y esos otros dos personajes que son también bastante nerds, que es Doctor House, Sherlock Holmes, Sherlock Holmes, y a la par pusimos a Walter White. Walter White de Breaking Bad. Los pusimos igual en la misma categoría por su edad, más Ajá, que nada, porque sí, en realidad los tres son profesiones distintas. Doctor House pues es médico. Walter es químico, Ajá. Sherlock también es químico. Ahí está, no está mal. Ahí está mal. Y la medicina se hace a partir de la química. Razones forzadas. Pero de estos tres son como muy inteligentes y aparte muy rápidos en su mente, porque puedes tener muchos conocimientos, pero apendejarte en responder algo como yo, por Como ejemplo. todos nosotros en un examen. Ajá, sí, Una exposición. yo lo sé, pero no, mi mente no quiere traer ese recuerdo hasta mañana. Saliendo del examen, que dices, ay, no mames, era esta. Hasta ese momento, cuando Ajá, recuerdas todo. ajá. Y ellos son como que traen recuerdos de un montón de lados y resuelven enigmas y todo por pequeñas pistas. Se tienen una memoria muy padre, creo que es lo que tienen los tres, tienen una muy buena memoria, rapidez neuronal. Y los tres... Todos son adictos a alguna sustancia. Uy, sí es cierto. Walter es más como al poder. Sí, nunca lo consumió, ¿verdad? Pero en Walter no consumía, pero era como esta adicción Pero nunca a lo la hizo emoción. ni siquiera como de... Según yo, ¿no? Porque él era como... Porque de eso regañaba a Jessie. Ajá. Tú no la consumas. Bueno, ¿Qué sé? bueno, pero Sherlock sí era... Sherlock era cocainómano. Y Doctor House, pues, Rico, analgésicos. Y luego empezó también en la cocaína, ¿no? No me acuerdo, sí se mete una droga. Sí, no, En creo algún que momento. no era. Creo que alguna vez sí se mete cocaína, pero aparte después empieza a meter otras cosas Sí, no cuando me le acuerdo. quitan el cocaína. Sí. Sí, House está. Esa serie, creo que es una de las series con el mejor final. Sí, Ujú. muy buen final. No sé si es spoiler, si lo contamos. Sí, está larguita. Sí, son 8 temporadas. Como de 20 episodios cada una. Doctor House creo que sí es un personaje fiel casi en todas. Sí. Y sus cambios están muy bien justificados y regresan bien. Y el final es como, wow, es hermoso. Sí, es que toda la última temporada es sí te llevan a ese final. Y tiene una lógica también con el resto de la serie, pero siempre mantiene esta idea de que House también es un poco ñoño, porque sí tenía todos estos gustos, siempre hace chistes como muy, muy bobos, muy ñoños, Es como basados en ese ciencia ficción. ñoño oculto. Sí. O sea, de cultura, no tanto de cómics, sí hace de repente Sí, referencias, pero son muy comunes. Sí. No se va tan al fondo. Pero sí conoce mucho como de Cultura pop. de cultura clásica también, ¿no? Además, él también es músico. Sí. Y tiene un sentido del humor también muy ácido, que cuando uno lo ve, brutalmente honesto, dice el canal 5. cuando uno lo ve como espectador, está padre y te da risa. Pero cuando conoces gente así, sí, te caga en la punta. es bien difícil ser sus amigos.
Yo tengo un amigo que... Oye, tengo un jefe que... No. No, él no es tan... No se tiene un siente humor tan incómoda en así. este Siguiente tema. Siguiente punto. Siguiente punto. Entonces, ¿quién es el ñoño por excelencia? ¿Quién es el más realista de los personajes? ¿Quién dirías, Gaby? Ninguno de los que Te mencionamos. voy a dar una opción, te voy a dar 5 opciones. Ay, son muchas. Está Sherlock, Sheldon, en el medio está Malcolm, luego House y Doctor Who. No hagas símbolos, estamos ya en... Perdón. No te escuché los últimos, pero creo que sería Malcolm, ¿El del medio? el de medio. Entonces, Malcolm, el del O medio. Malcolm X. Malcolm X. No, Malcolm X no. Aunque, poder Pantera. Jugando por él. Panteras negras no. Toma. Pues Entonces, Malcolm X era de más de los Panteras Negras. las panteras negras no eran un grupo. Malcolm, el del medio, es como el personaje ñoño, que es como es muy común, porque para empezar venía de esta familia pobre. Él ya era una familia, él sí era como inteligente, pero no era como su rasgo distintivo al inicio. Siempre como que todo el mundo decía, es que es bien inteligente, pero X. De hecho, en el primer episodio, pues no tratan a Malcolm, toda su familia lo trata como si nada, hasta el punto en el que le dicen, oiga, señora, tiene un hijo. De hecho, piensan genio. que es más bien como lento, ¿no? Como Sí. raro, pero no brillante. no del lado bueno, Sí. sino del lado preocupante. Como retrasadito. Ajá. Entonces, pues sí, Malcolm, este personaje tiene una familia disfuncional, una mamá y un papá que tuvieron que casarse, que a pesar de que si se quieren, si se aman los personajes, se tuvieron que casar y vivir en esta sociedad. Debieron casar como muy- antes de lo antes que del tiempo. querían. porque tienen a su hijo mayor, que es Francis, luego tienen a Reese, luego a Malcolm, Dewey, y más adelante tienen Jamie. a Jamie, entonces dejando a Malcolm en el Y medio. al final, al parecer, van a ser otro, Ya, ¿no? En el sí, final. Ajá. Entonces, Malcolm tiene esta característica, pues era un personaje como muy, muy inteligente. En el inicio del primer episodio les revela que el personaje tiene características de niño genio y lo meten a un grupo de personajes que son Los Krillbons. los Cravens, que son también genios. Y todos sus personajes... Superdotados. Sí. Porque genio me imagino Ajá, pues, 3 deseos. moviendo las manicitas. Ah, no sé, de pichada. Ese es Ah, la ya otra, creí. los otros. Así los Pues tenían esos personajes que eran como muy ñoños, que entraban dentro de la descripción clásica de lo que es ñoño, Ajá. y Malcolm no. Malcolm quería escapar. Y eso que dices de su familia, yo creo que es por lo que, no sé en los demás países, pero en México fue un súper hit, Éxito. porque Recalcado por las constantes transmisiones, también, y que no había internet, no había tanto internet. porque tercer mundo. Ajá, pero nos relacionábamos más la mayoría de la gente a la vida de Malcolm, porque Malcolm era como de clase baja en Estados Unidos, Ujú. y aquí era como, pues todos más o menos, a menos que seas súper rico, todos tenemos más o menos esas vivencias Sí. de tener no demasiado dinero, o vivir con un montón de hermanos, Que se te descomponía el refri y Ajá. tienes que pagar ese mismo día la vives colegiatura. más cosas parecidas. La mayoría de las series gringas te muestran cosas que no son comunes para nosotros, como, por ejemplo, algo que me acuerdo mucho era que ellos no tenían dinero suficiente para tener aire acondicionado y vivían en un estado que era muy caliente. Caliente. Entonces aquí, no sé si viste el recorte del tiempo del episodio pasado, pero aquí, ¿no? Hace mucho sí. calor. Aquí hace mucho calor. Y hace mucho sol. Entonces eso, y en México, a menos que sea... Me reportan que todavía hoy está haciendo mucho calor. En serio, hoy no. Aquí en México, a menos, solo en los estados muy del norte, que también son estados con más ingresos económicos, sí tienen aire Los acondicionado. estados mexicanos del norte, no los Estados Unidos, se refiere. Sí, los estados mexicanos del norte, que es que ya no se creen mexicanos. Y eso nos hacía, bueno, a mí me acuerdo que era la primera vez que veía una serie gringa donde experimentaban tener calor adentro de su casa. Que estaba más fresco afuera, ¿no? Afuera, ajá, y lo sentías, ¿no? Porque los ponían así sudando y así como... Pegándose la piel en Ajá, el y dices, sillón. así es mi vida. Ese soy yo. Ajá, o que se tienen que rolar su ropa entre hermanos hermanos. porque son muchos y no van a desperdiciar dinero en eso. De hecho, hay una camisa que es verde con una raya naranja. Ujú. Esa se la ves a todos los hermanos. ¿Sí? En la primera temporada la trae Francis, de Ah, repente ya sé cuando cuál. aparece. Ajá.
En las cierto. siguientes 2 temporadas los trae Reese y luego la trae Malcolm cuando ya es adolescente. Ujú, Y al final, en la última temporada, la trae Dewey. ujú. Ya no le serás a Jamie, pero siempre esa camisa verde con rayita naranja, siempre la trajeron todos los hermanos. Sí, cierto. Es algo que también pasa aquí en la vida mexicana. Ujú. Y algo muy curioso es que sí, el personaje de Malcolm era La un vida personaje como mexicana. muy genio. Maracas. Con su maraca y su- Hubiera traído Ay, quiero unos tacos. Ay, qué malinchistes. Entonces, el personaje de Malcolm era este personaje que era muy inteligente, era muy brillante, se desenvolvía muy bien en todas diferentes áreas, ¿no? Porque también a veces lo ponían que sabía de física, lo Ujú. ponían que sabía mucho de biología, lo ponían que sabía mucho de Y química, biología molecular, de biología cuando molecular, están haciendo la intentando enzima. encontrar una enzima de restricción. el famoso te llamaría Mazul. ¿Sabes? Como azul. Mazul. Entonces, Malcolm tiene esta característica que le permitía pues hacer diferentes actividades, era experto en diferentes áreas de la ciencia, pero lo desenvuelven más al personaje en el sentido en el que es muy inseguro, siempre quiere encajar, siempre quiere que todo el mundo le caiga bien, Pero quiere ser también, rico, también él sabe que eso está mal, quisiera Sí. tener quisiera irse por el camino fácil. Ajá, o irse como sus amigos que están muy orgullosos de ser nerds Ajá, y que no les importa todo eso, o irse y olvidar todo y irse con la gente que le vale madres y que tampoco le importa su educación. que era, por eso se llevaba también con Francis, con Reese, que al final de cuentas eran gente que como que lo aterrizaban en este momento en el que sí eres muy inteligente, pero también eres Pero ahorita, esta persona. ajá, y no vas a ser mejor que nosotros. Ajá. Entonces, sí, exacto, siempre Lois hacía como este énfasis en que no era mejor que alguien solo por ser visto. Y que además esa inteligencia, ese don que tenía, lo tenía que usar para ayudar a sus hermanos y siempre él estaba como renegando de, es que ¿por qué me ponen tanta presión de que tengo que ayudar a mis hermanos? Y eso es algo que nos pasa mucho, que tenemos muchos hermanos. Yo no estoy diciendo en un podcast que soy genio, ¿eh? No estoy diciendo a los genios, estoy diciendo en general a la gente que tiene muchos hermanos. De repente pues tú te quieres ir a hacer lo que tus amigos que no tienen tantos hermanos. Y cuando eres una familia grande y una familia que no tiene tantos recursos, con que, pues, o sea, Tienes obligaciones. tienes familiares. obligaciones que no tienen tus amigos, como a lo mejor tienes que trabajar, tienes que dar a tus hermanitos, tienes que cuidar a tus hermanitos, o tienes que limpiar la casa, tienes que hacer de comer, porque los papás tienen ya muchas obligaciones que traer el Trabajar dinero turnos extra. para que comas. Entonces, cuando estás siendo adolescente o preadolescente sobre todo, no, es una frustración grande porque estás aprendiendo a que eso es necesario y estás aprendiendo a hacer una familia. Entonces, sí, Malcolm era este ser que era parte de una familia muy grande, que era el más inteligente, entonces incluso siempre en algún episodio hace la mención que dice, nada, no te preocupes, todo se solucionará. Pues que esa frase era como la frase que Lois y Hal, los papás, usaban como para decir, a Malcolm se le va a ocurrir algo. Entonces, de esa manera, el papel de Malcolm era el de traer ideas, el traer las soluciones ante la desgracia y ante los problemas que eran en la familia. Entonces, su peso era ese, era resolver las cosas, pero era un chico genio que tenía ciertas motivaciones, siempre quería ser rico, pero a la vez quería ser quería seguir su vida, porque finalmente sí le gusta la ciencia, sí se ven varias ocasiones que sí era un chico científico, pero le ganaba mucho el desmadre, entonces finalmente es como el personaje más real, más normal, que no tiene estas habilidades, porque muchos personajes científicos o superinteligentes los ponen como que manejan un instrumento, juegan ajedrez, son muy payasos. Ya justo le remarcan eso, que no tiene ningún otro talento. No, solamente es inteligente, incluso en el episodio donde cuando toca un instrumento, era muy malo. Y luego cuando está en una clase de precisión musical, también no entendía la música. Que luego te dan a entender que Dewey es mucho Chico más genio, genio, ¿no? Muchísimo más que Malcolm, solo que él sí tiene más inteligencia emocional, o sea, sabe cómo controlar esto sin necesidad de desbocarlo, de mostrarle a nadie, o mantenerlo para él, como que él tiene su propio plan. Sí, como que está ahí de fondo. Ajá. Pero Malcolm sí es como, sabes muchas cosas, muy inteligente de las cosas de la escuela, no tiene ningún talento. Y también, al ser tan preocupón, no termina de relacionarse bien con la gente. Sí, porque incluso siempre lo ponen eso como que él hace algo por su pro de ser inteligente, pero esa onda de bueno, pero si yo hago esta cosa muy inteligente, ¿cómo me van a ver? Me van a ver más como raro, entonces mejor no lo hago o lo hago diferente. Entonces Malcolm era muy inseguro, Dewey como que crece en este ambiente como
Malcolm es el inteligente y Dewey estaba como por ahí existiendo y nadie se percata de Sí, el en niño verdad, menor ya no le ya no le pone ponen tanta atención. Ya como que le das hueva a tu Sus familia. papás, pues, ay, ya, pendejo. Ay, estás enfermo, luego te vas a curar. Ten un violín. Y técnicamente todos eran genios, de cierta manera, ¿no? Ajá, sí. Francis era Francis como más súper- callejerón, tenía Ajá. como que tenía esta habilidad como de resolver problemas. Ajá, Y Ray, pues era un genio de la cocina. ajá. Y Malcolm, de matar animales. y de matar animales. Y Malcolm era pues este genio como tipo ya más académico. Dewey tiene más esta habilidad como de ser, Artístico. ajá, se desenvolvía muy bien en el campo en el que lo pusieras, como que era más astutillo. Jamie también Jamie era se como, supone que también iba a ser como muy habilidoso. ajá, y todo esto parece que viene del lado de Lois, porque en algún episodio explican como que la mamá también tenía esas habilidades científicas, como que también era como muy inteligente, muy astuta, Y a la universidad. quería ir a la universidad, iba a ir a una buena universidad. Y pues al final de cuentas pues te enfrascan en esta vida que también es una vida muy común en México, que es formar una familia muy rápido, en una economía como pues decayente. Entonces, pues aquí Malcolm tuvo un gran éxito, creo que en Estados Unidos también tuvo un éxito muy grande porque eran una familia de clase media, pero pues aquí la mayoría de las vivencias eran también eran de clásicas de Malcolm. Y al final de la serie es esto, que Malcolm no iba a tener la vida fácil que él esperaba solamente por ser inteligente. La mamá le hace mucho esta mención de que vas a irte por el camino difícil porque tú tienes que aprender. Eso sí está como... O sea, así es la pinche vida, o sea, eso es lo que te dicen. O sea, sí, pero que tú como mamá digas, aquí está tu salida rápida, Ajá. pero... Tu salida rápida y millonaria. Ajá, todo parece que va a ir bien, pero no. Vas a Pero es chingarle todavía más. Vas a chingarte y ser humilde. ¿Qué prefieres? Chale. Entonces sí, al final de cuentas los papás sí mandan a Malcolm por el camino difícil, por el camino complejo, en el que pues con eso iban a llegar a explotar esta habilidad de Malcolm de preocuparse por la gente, de hacerlo humilde, de hacerlo alguien poderoso, porque la idea de los papás era que se convirtiera en presidente de los Estados Unidos. Presidente de Estados Unidos. Mejor presidente de Estados Unidos, Malcolm. Entonces, con Malcolm pues, es el personaje ñoño por excelencia. Con el que nos podemos relacionar más. Más se pueden relacionar, ¿no? Y son 7 temporadas maravillosas, cada una temporada creo que Todos los muy personajes buenas. son muy buenos. Cosa que en la serie se dieron cuenta que los personajes eran también muy importantes y tenían más habilidades que explotar, porque las primeras 2 temporadas son Malcolm, y luego ya empiezan a explotar un poco a Reese, Malcolm y Francis, y a Hal, ajá. Y en las últimas temporadas, quien explotan más es a Dewey, a Hal, a Lois y a Reese. De hecho, Malcolm pasa un poco a segundo plano en las últimas temporadas, excepto en la última, que ya como Malcolm ya se va a la universidad, pues tienen que meterle ahí toda la carne al asador. La serie está basada en lo que es la vida de su creador, que se llama... no me acuerdo el nombre del creador. Bueno, el creador tuvo esta vida de que él fue enviado a una clase especial, una clase especial porque dijeron que era un chico genio, y él parece que venía de una familia numerosa. Entonces, la mayor de las vivencias que ocurren son las vivencias que a él le pasaron, y así escribe Malcolm el del medio. Entonces, no hay tanta creatividad ahí, si lo piensas. Todo ya está escrito. Yo voy a escribir lo que me pasó. Chingue su madre. No es tan inteligente, ¿eh? Ahora es una tú. Ahorita sale De unos muchachos que arruinan su vida haciendo un haciendo un podcast. podcast, haciendo pendejadas. Bueno, entonces pues vamos a concluir este tema. Yo creo que vamos a hacer algunos otros, si es que les gusta, de este formato de hablar solamente de personajes, un poco desde nuestra Porque perspectiva. es ciencias, ficción. Sí, no todo es ciencia. Nada. De hecho, nada de ciencia. Y también podríamos hablar más sobre Malcolm en algún episodio, como de mencionar, ya de una perspectiva medio científica, algunos momentos muy icónicos De Malcolm. de la serie. Entonces, pues sí, con esto, ojalá, no sé, ¿tienes alguna que decir? ¿Quieres mandar algún Solamente saludo? ¿Quieres? Le mandamos un saludo especialmente a quien te gusta, a la biología. Hola, biología. A ver si funciona. Funciona, en algún momento esto va a pegar. Entonces, pues ya, eso es todo. Eso es todo. Entonces concluimos con que el ser ñoño es algo más complejo que solamente ser muy Saber inteligente, cosas. saber cosas que a nadie más le interesan. Es también que te gusten los cómics y ser pobre. Y tener sentimientos. Y tener sentimientos.
Ella dice que tiene sentimientos, no estoy de acuerdo. No aprendiste nada de todo lo que dijimos. Rick, que no tiene tantos sentimientos, Pero tiene sentimientos. tiene unos cuantos. Siente hambre, y a veces siente caliente. La mayoría de los episodios es porque se siente como caliente y así cosas como bien extrañas. Pero ya después eso le da culpa porque tiene sentimientos. ¿Qué le daba? Aquí se acaba el episodio. Dios, Adiós. Muchas gracias. ¿qué gritas? Soy un perro siguiendo autos. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Yo soy Iron Man. Que la fuerza te acompañe. Hasta la vista, baby.